Bueno, muy buen día. Vamos a ver la estructura que requiere un pliego de especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, necesitamos tener una ficha de presentación, ¿ah? Va a haber un modelo siempre, entonces ahí lo que se requiere colocar es el nombre y ubicación de la obra, eh, la persona, ya sea jurídica o física, que financia la obra, eh, el monto, ¿sí? Eh, y en el caso de que sea un proyecto, digamos, de carácter social, digamos, o sea, las personas destinatarias, ¿tá? Después arrancamos con el diagnóstico urbano de la ciudad y el barrio. Bueno, esto, o sea, se puede adaptar, digamos, es específico de un tipo de pliego, pero se puede adaptar a cualquier obra, digamos, en realidad. La palabra clave acá es diagnóstico, ¿sí? Entonces, con esto hacemos una descripción del contexto para poder establecer, digamos, el porqué de la obra. Luego viene una memoria descriptiva, ¿sí? Que esto no tiene, o sea, ni cálculos, ni especificaciones técnicas, a lo sumo, digamos, se puede describir, como dice la palabra, las obras a ejecutar, indicando modalidad de ejecución, ¿sí? Y una ubicación general en un plano de las intervenciones, si es que esa obra, digamos, atiende a una superficie, digamos, o a varios frentes de trabajo. Luego viene la parte de las especificaciones técnicas, ¿sí? Las particulares, ¿sí? Indican las tareas por rubro a realizar, los materiales que se van a emplear, ¿sí? Y los parámetros y criterios de diseño. ¿Qué son los parámetros? Bueno, por ejemplo, la forma y medición y forma de pago es un parámetro, ¿sí? Porque establece la manera en que vas a medir, digamos, el avance físico y el avance financiero. Eso también hay que aclararlo, digamos, en una obra civil y en cualquier tipo de emprendimiento en donde se involucren recursos financieros, digamos, hay un cronograma de avance físico y un cronograma de avance financiero, ¿sí? Que se deben llevar en paralelo a ambas instancias. Bien. Luego de las especificaciones técnicas, necesitamos planos de obra, ¿sí? Que respondan a esas especificaciones. Tienen que ser representativos de lo que se escribió en las especificaciones, ¿sí? Por último, cómputo y presupuesto, ¿sí? Y el plan de trabajo, que esto es lo que llamamos planificación de la obra. Y la curva de inversión justamente es el cronograma de desembolso financiero. Bien, vamos a ver un ejemplo de, por ejemplo, pliegos, que es lo que vamos a trabajar esta clase. Por ejemplo, vamos a pasar a esta parte acá, ¿sí? Hay un rubro que se llama obras intralot, ¿sí? Entonces, voy de lo general a lo específico. En este caso, el ejemplo es de obras intralote. Tengo conexiones de agua y cloaca y empiezo con conexiones de agua potable, ¿sí? Y entonces lo que establezco es cómo se realiza la conexión, ¿sí? Acá, o sea, parece muy amplio el comentario, pero, o sea, está especificado que, o sea, quien define la metodología de conexión es la empresa prestataria. Es decir, cada municipio, digamos, tiene una empresa prestataria, ya sea una cooperativa o una empresa privada, que se encarga, digamos, del servicio de agua potable. Entonces, lo que hay que hacer, digamos, es
investigar o acercarse a la prestataria, digamos, y pedir los requisitos de conexión. ¿Sí? Entonces, y acá está indicando lo que incluye la especificación técnica. ¿Sí? Excavación, tapado y compactación. Y después, en un segundo párrafo, se define la medición y pago. ¿Sí? Cómo se van a medir los ítems, ¿sí? Y cómo se van a pagar, ¿no? Después tenemos otro ejemplo, alimentación a tanque de reserva, es otro tramo de conexión, ¿sí? Y ahí cuando empezamos a encontrar información más específica, ¿sí? Habla de una cañería de 3/4 de polipropileno, ¿sí? Que va desde el pilar de agua, ¿sí? Y que no incluye el pilar, pero sí llega hasta el tanque. E incluye también la excavación, la nivelación y el cierre de excavación entre el tanque de reserva y el pilar de agua. Fíjense lo importante que es aclarar todo el proceso de ejecución de la tarea. Porque lo que no está especificado en el pliego, digamos, no se va a hacer, digamos. Y, o sea, al no estar especificado, digamos, no hay necesidad de hacer. Esto por lo general suele traer varios inconvenientes en cuanto a terminaciones, porque los pliegos no son claros, eh, y sobre todo en el proceso de cotización, los presupuestos, digamos, son incompletos, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, que se establezca detalladamente la tarea que se va a ejecutar, ¿sí? Los elementos que se van a utilizar, ¿sí? Las tareas adicionales que incluyen, y por último, cómo se va a medir y cómo se va a pagar, ¿sí? Bien, tengo otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo en donde, por ejemplo, tenemos la tarea de replanteo. ¿No? Esto es una combinación de lo que es hacer una especificación técnica particular y combinarla con un análisis de precios. ¿Tá? De paso ya empezamos a ver. Entonces, dice claramente, digamos, cómo es ejecutado el replanteo, ¿sí? Cuáles son los elementos adicionales que se utilizan, ¿sí? A qué altura del terreno natural se debe establecer el plano de referencia y cuáles son los materiales que voy a utilizar, ¿sí? Después tengo, por ejemplo, la excavación para fundaciones, ¿sí? Es una excavación que se hace a mano, ¿sí? Y está pensada para 40 centímetros de ancho y 60 centímetros y hasta 60 centímetros de profundidad. El suelo extraído se aprovecha para posterior relleno y compactación. Entonces, eso te indica, por ejemplo, que el suelo, digamos, no se debe retirar del lugar, sino que se deja al pie de la excavación y después se reutiliza, digamos, en algún lugar en donde se haga relleno, ¿sí? Relleno y compactación. Y con respecto a la compactación, ¿sí? Se establece un método de compactación, ¿sí? Y los elementos a utilizar, ¿sí? Peso y altura te está de alguna manera definiendo la energía de compactación que tenés que aplicar al suelo. Después hay otros ejemplos como zapatas, corridas, la mampostería, ¿sí? Que es un poquito más completo. Bueno, tenés mampostería de fundación, a qué corresponde, 2 hiladas siguientes sobre la cabeza de la zapata corrida, ¿sí? Hay una hilada extra en el caso de viviendas individuales. Este pliego que estoy mostrando es el pliego de un barrio de viviendas que se construyó acá en Oberá. Bien. Luego viene la parte de sanitarios, ¿sí? Y bueno, se establecen todas las explicaciones del caso. Acá hay uno que dice fundación interior, ¿sí? Fundación interior, por ejemplo, vigas, cintas,
de 10 por 25, ejecutadas con hormigón estructural, donde asientan las mamposterías de 8 centímetros de ancho y de 12 centímetros de ancho. Se ejecuta antes que el contrapiso y se utiliza como contención y base de cortado del mismo. Es decir, acá lo que está especificando es que vas a utilizar esta viga de fundación interior, digamos, como regla. Es decir, que tiene que quedar a nivel de contrapiso terminado, utilizando como parte del encofrado tirantes de madera semidura, de uso, en desuso de madera 3x3. Y demás. Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles.